doy 7 tips desde el punto de vista, ¿verdad?, financiero para ayudar un poco a las organizaciones durante este tiempo tan difícil, producto de la pandemia del COVID-19. Antes de dar inicio, quiero compartir una frase de Charles Darwin, ¿verdad? Cuando habló él o introdujo la famosa teoría de la evolución, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que es más receptiva y se adapta al cambio, ¿verdad? Hoy está de moda el concepto de resiliencia, se habla mucho de esta palabra, ¿verdad? Resiliencia, que no es más que la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos de forma positiva a situaciones negativas, situaciones adversas y de mucho estrés. Cuando ocurren este tipo de eventos disruptivos, catalogados inclusive como cisnes negros, es importante que las empresas revisen su plan estratégico en aras de replantear, ¿verdad?, su estrategia o de redimensionar, en este caso, lo que sería su inversión. Aunque es muy pronto para tener el panorama completo y dimensionar las repercusiones económicas, una vez concluida, ¿verdad?, esta crisis, porque en primera instancia ni siquiera tenemos una vacuna o un tratamiento que pueda paliar un poco, ¿verdad?, esta crisis. Sin embargo, lo cierto es que se anticipan momentos difíciles, producto de la contracción, ¿verdad?, absoluta de casi todos los sectores económicos. De hecho, el mismo Fondo Monetario Internacional ya le ha puesto nombre a esta recesión económica, y ellos le han llamado como el gran confinamiento. De forma intuitiva podríamos decir de que el nombre está prácticamente relacionado a las medidas de distanciamiento social, del quédate en casa, para poder reducir o aplanar, en este caso, la curva de contagio. Y ahora que prácticamente pues parece que hay consenso en que esta crisis, producto del COVID-19, va a ser la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, que se dio en 1929, que duró aproximadamente una década, ¿verdad? Esa crisis prácticamente tuvo al mundo entero bajo una profunda crisis económica y social, principalmente pues sus causas o sus detonantes se dieron por la crisis en los Estados Unidos, causada por la caída, ¿verdad? Si recordarán, por la caída de la bolsa de valores en Wall Street, luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es importante poder anticiparse a este tipo de eventos o de catástrofes disruptivas que prácticamente vienen a cambiar todos esos paradigmas con los cuales las empresas han venido operando o trabajando en el tiempo. Ok, vamos a empezar abordando este webinar desde una perspectiva, vamos a decirlo así, macroeconómica. ¿Sí? Es importante conocer cómo se espera desde la perspectiva macroeconómica, cómo se espera que va a ser la recuperación económica tras la pandemia del COVID, ¿verdad?, del 2019. Esa gráfica que están observando, ustedes pueden ver ahí cómo esperan los distintos gerentes, directores de empresas, economistas a nivel mundial, y las mismas agencias calificadoras de riesgo como Moody's, te puedo mencionar a Fitch Rating, Standard & Poor's, que se han dado la tarea de prever, de establecer cómo se va a comportar
la recesión económica, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que gran parte de la población se inclina a que este tipo de recesión económica va a tener una forma de una U. La recesión en forma de U es aquella en la que entras y salís, pero te mantenés abajo, ¿verdad? Por un poco más de tiempo, como si te costara salir, te quedas abajo, te cuesta recuperarte, pero con el tiempo salís y podés recuperar los niveles económicos que tenías anteriormente. Ok, me dicen por acá que no escuchan algunos. ¿Me podrían confirmar que están escuchando la presentación y que están observando la presentación? Yo sí le escucho, don Armando, pero hay personas que están mencionando de que no escuchan. Entonces, Así tal estoy vez nos leyendo en el chat. indican si es general. Ok, por acá mencionan que se escucha y se ve bien, que Si es escuchan con el móvil, perfectamente. recuerden que en la parte inferior izquierda de abajo es entrar con el audio. Ok, entonces la mayor parte de los economistas en el mundo, directores, gerentes, se inclinan más a una recesión económica en forma de U. Como lo mencioné, es aquella en la que caes, ¿verdad? Te mantienes un poco de tiempo abajo, te cuesta recuperarte, pero al final recuperas, ¿verdad? Salís de esa recesión económica y volvés a los niveles económicos que tenías anteriormente, ¿verdad? La mayoría se inclina a esa. La verdad es que no, el abecedario, por así decirlo, está puesto sobre la mesa. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Naturalmente que estas agencias calificadoras de riesgo establecen sus propios criterios, establecen sus propios supuestos. La mayoría de ellas prevén que se levanten las medidas de distanciamiento social a mediados de junio, inicios de julio, para enrumbar nuevamente, ¿verdad?, la economía. Por ejemplo, en China, en países como España, han empezado los presidentes, ¿verdad?, han empezado a establecer que se active nuevamente la economía, pero de forma paulatina. De forma proporcional, ¿sí? Entonces, el escenario en forma de U es el que prácticamente está, es al cual se inclina, ¿verdad?, la mayoría de la población. Luego tenemos un escenario en forma de W. Este escenario en forma de W se conoce como la doble recesión y la recuperación. La doble recesión y la recuperación, ¿verdad? Entonces, este escenario es aquel en el cual si las medidas de distanciamiento social se relajan, podría haber un repunte, ¿verdad? O podría presentarse nuevos brotes de contagio de esta pandemia. Y entonces lo que ocurriría en la economía a nivel mundial es que estaríamos como retrocediendo. Ok, caes, llegas al punto de inflexión o punto de rebote, subís, pero como hubo un relajamiento en las medidas de distanciamiento social, entonces hubo un rebrote o hubo un repunte de la pandemia y entonces volvés a caer y posteriormente te volvés a levantar, ¿verdad? Volvés a subir. Eso podría provocar, ¿verdad?, una recesión en forma de W. Y luego tenemos la recesión económica en forma de U, en forma de V, perdón. Esta recesión económica en forma de V es prácticamente el escenario ideal, ¿verdad? Básicamente, si observamos la gráfica de la V, lo que te dice es que hay una caída pronunciada, pero alcanzas el punto de rebote o el punto de inflexión y te levantás de la misma forma, ¿verdad? Como caíste de forma pronunciada, entonces de esa misma forma te levantás. La idea es de que volvés a un nivel similar al inicial o al que tenía antes de que se produjera esta crisis económica.
Entonces, esto es importante que lo manejemos, que lo conozcamos desde la perspectiva macroeconómica, porque a partir de acá es de donde se van a diseñar los distintos escenarios. Yo generalmente recomiendo elaborar 3 escenarios, ¿verdad? Para sensibilizar las cifras. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué es importante, ¿verdad? Sensibilizar las cifras. Yo generalmente recomiendo elaborar un escenario óptimo, que sería el ideal, ¿verdad? El escenario óptimo, un escenario que sería el más probable y un tercer escenario que sería el escenario crítico, ¿verdad? El escenario adverso para tratar de sensibilizar un poco las cifras. Ok. Luego tenemos acá desde la perspectiva macroeconómica también lo que se conoce como el flujo circular de la economía. Ahí tenemos, ¿verdad?, el sector público, tenemos a las empresas producen bienes y servicios, esas empresas le venden a las familias o a los hogares adquieren bienes y servicios, productos de la canasta básica, ahí tenemos el mercado de bienes y servicios y tenemos el mercado de factores productivos. Prácticamente es lo que se conoce también como mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta gráfica o este flujo circular de la economía es importante entenderlo, conocerlo, manejarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al no haber ventas, o sea, las empresas, al disminuir su volumen de ventas, tendrán que redimensionar su inversión, ¿verdad? Y aquí el mayor impacto, ¿verdad?, del flujo circular de la economía sería que las familias no consuman bienes y servicios, ¿verdad? Que las empresas no vendan y al no vender, al no producirse venta, entonces no hay recaudación de impuestos, las empresas no pagan impuestos y por ende el Estado, ¿verdad?, no recauda impuestos. Al no recaudar impuestos, lo que se produce es una erosión en la recaudación fiscal, ¿verdad? Y por ende esto impactaría en el gasto público, porque entonces, ¿cómo va a financiar el gobierno el gasto público? Entonces se produce lo que se conoce como una interrupción en la cadena de pago, ¿verdad? Y esto es importante que lo manejemos desde la perspectiva macroeconómica, inclusive evaluando desde el punto de vista el Producto Interno Bruto. El PIB prácticamente es el indicador económico por excelencia, ¿verdad? Para saber si la economía de un país está en crecimiento o si la economía de este país está en recesión. Si la mayoría de las personas que estudiaron, o las personas que estudiaron más bien cualquier carrera de la ciencia económica, recordarán la famosa fórmula del PIB, que el PIB va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más la diferencia neta entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, al producirse una interrupción en la cadena de pago, producto de que las empresas están vendiendo menos, no hay pago de impuestos, el Estado está recaudando menos impuestos, no tiene cómo financiar el gasto público, los hogares no están consumiendo bienes y servicios, o si están consumiendo bienes y servicios, pues están redirigiendo su inversión hacia aquellos productos de primera necesidad, etcétera. Entonces, naturalmente que el PIB va a disminuir, ¿verdad? Va a haber una recesión económica, va a haber una contracción en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, considero que es importante que manejemos estas teorías, ¿verdad? O estos aspectos generales. Perfecto. Una vez que hemos abordado estos aspectos de forma macroeconómica, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Vamos a abordar 7 tips que desde el punto de vista va a poder, las empresas, ¿verdad? Van a poder hacer uso, ¿verdad? De estos tips. Todo va a depender, algo que es importante, que debo mencionar, ¿verdad? Que quizás se me estaba escapando, es que todo va a depender del el giro económico de la organización en el cual se esté desenvolviendo y de las estrategias que se plantee la alta dirección o la administración de la organización
para tratar de mitigar la incertidumbre, ¿verdad?, de continuar como negocio en marcha. El primer tips que queremos compartir es que se debe, en épocas de crisis, ¿verdad?, se debe gerenciar bajo un enfoque de flujo de caja. Es decir, dejar en segundo plano el enfoque en base a los resultados, ¿verdad?, en base a la rentabilidad de la organización. En tiempos de crisis y recesión económica no se debe gerenciar tomando como enfoque el estado de resultados, ya que este se vuelve secundario, ¿verdad?, prácticamente. Usualmente, bajo el enfoque del flujo de caja, se tendrán que sacrificar algunos tipos de rentabilidad para lograr incrementar el efectivo, ¿verdad?, a corto plazo. Por ejemplo, las empresas podrían establecer una política de descuento por pronto pago, o inclusive algunas tendrán que disminuir sus precios, ¿verdad?, para poder administrar la organización bajo un enfoque de flujo de caja, ¿verdad? Esto le va a permitir gestionar adecuadamente a la organización el riesgo, tanto el riesgo de liquidez como el riesgo de crédito, ¿verdad? El riesgo de liquidez es aquel que mide la habilidad de una organización de cumplir sus obligaciones en el corto plazo. Y el riesgo de crédito, pues prácticamente es aquel en el cual se produce una pérdida como consecuencia de un impago por parte de los clientes, ¿verdad? O de la contraparte en una operación financiera, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces, en tiempos de crisis, los líderes que tomen acciones decisivas y actúen con valentía lograrán gestionar las presiones, ¿verdad?, del flujo de caja e impulsar la continuidad del negocio. Entonces, esto es importante que lo manejemos, ¿verdad? No podemos nosotros venir y enterrar la cabeza como la avestruz, esperando que el problema de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 desaparezca por arte de magia, ¿verdad? Hay que actuar y hay que actuar con beligerancia. Ok, ese es el primer tip que queremos compartir. El segundo tip estaba un poco relacionado a este primer tips, pero tiene que ver con el ciclo de conversión del efectivo. Acá es importante que las empresas conozcan cuál es su ciclo operativo o el ciclo de negocio y cuál es el ciclo de conversión del efectivo. Importante, ¿verdad?, que las empresas manejen los ciclos de conversión del efectivo. Entonces, el tip número 2 es reducir los ciclos de conversión del efectivo, ¿verdad? Reduciendo al máximo los niveles de inventario, tales como materia prima, producción en proceso y productos terminados. Analizando los procesos de producción, procurando convertir más rápidamente en efectivo estos inventarios, ¿verdad? Reduciendo el periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar y alargando el periodo promedio de pago de las cuentas por pagar. Tratando de negociar más días de crédito con los proveedores. Entonces, acá el objetivo principal, ¿verdad?, de este tips es acelerar los procesos de recuperación del efectivo, ¿sí? Dicho de otro modo, tratar de hacer más corto, ¿verdad?, el ciclo de conversión del efectivo. Esto va a permitir mejorar la rentabilidad del negocio. Inclusive, muchas empresas pueden llegar a tener que enfocarse en aquellos productos, servicios o negocios que no requieran inversiones importantes en capital de trabajo, ¿verdad? Entonces, importante conocer el ciclo de conversión del efectivo. Por acá yo les traigo un ejemplo de cómo gestionar o reducir lo más que se pueda el ciclo de conversión del efectivo. Veamos. Dice que la empresa Plastic, productor de platos desechables, vende toda su mercadería a crédito. Las condiciones de crédito exigen que los clientes paguen dentro de los 60 días siguientes a la venta. En promedio, dice, la empresa requiere en promedio que los clientes, en promedio la empresa requiere 85 días para manufacturar, almacenar y finalmente vender un producto terminado. En otras palabras,
la edad promedio del inventario de la empresa es de 85 días. La empresa necesita 70 días en promedio para cobrar sus cuentas, por tanto, su ciclo operativo es de 155 días. Además, dice, se conoce que las condiciones de crédito para las compras de materia prima requieren actualmente un pago de 40 días y los empleados reciben su salario cada 15 días. El periodo promedio de pago, entonces, de la materia prima y mano de obra es de 35 días. Si sustituimos este valor en la fórmula que nos dice que el ciclo de conversión del efectivo va a ser igual al ciclo operativo, en donde el ciclo operativo no es más que el periodo de conversión del inventario o los días en que yo, desde que inicio la compra de mi materia prima hasta la elaboración del producto terminado, más la recuperación de esa venta, ¿verdad? O de mis cuentas por cobrar, menos el periodo promedio de pago de las cuentas por pagar. Entonces, obtenemos un total, el ciclo de conversión del efectivo bajo este pequeño ejemplo que estoy compartiendo sería de 120 días. En este esquema o en este flujo podremos apreciarlo un poco mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos acá lo que se conoce como el ciclo operativo en este primer bloque de arriba, que inicia con el proceso de compra de las materias primas para iniciar el proceso de transformación o de manufactura de los productos, ¿verdad? Inicia producción en proceso hasta obtener el producto disponible para la venta. Entonces, partiendo o tomando como referencia el ejercicio, el periodo de conversión del inventario, o también conocido como EPI, la edad promedio de inventario es de 85 días. Si a esos 85 días le sumamos 70 días, que es el periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar, entonces tenemos que el ciclo operativo, el periodo en que dura, ¿verdad?, para convertir el efectivo es de 155 días. Si a esos 155 días le restamos el periodo promedio de pago de mis cuentas por pagar a mis proveedores y demás acreedores, que es de 35 días, entonces obtenemos que nuestro ciclo de conversión del efectivo es prácticamente de 120 días, ¿sí? Veamos cuán importante es reducir estos ciclos de conversión del efectivo. Por ejemplo, si la empresa Plastic aumentara la rotación del inventario mediante la reducción de la edad promedio, ¿verdad?, del inventario, del nivel actual que dice que son 85 días a 70 días, es decir, que se produjera una reducción de 15 días o se acortara, ¿verdad?, su ciclo de conversión del inventario de 85 a 70 días, habría una reducción de 15 días. Entonces el ciclo de conversión del efectivo pasaría de 120 días prácticamente a ¿cuánto? 120 menos 15, 105 días. El efecto de este cambio podríamos calcularlo, podríamos suponer o supongamos, ¿verdad?, de que si la empresa utiliza $1.200.000 anuales en inversiones para financiar su ciclo operativo, si dividimos 1.200.000 entre 360 días, usando o tomando como referencia la base comercial o el periodo comercial, ¿verdad?, y no el calendario, vamos a obtener, ¿verdad?, un gasto diario de $3.333.33. Como hemos reducido el periodo de conversión del efectivo en 15 días, pasando de 120 a 105 días, entonces si nosotros multiplicamos los 3.333.33, que es el gasto diario, por 15 días, obtenemos como resultado $50.000, ¿sí? Entonces, reduciendo el ciclo de conversión del efectivo, es posible reembolsar $50.000 de financiamiento, lo cual, si, por ejemplo, la empresa obtiene ese financiamiento a una tasa del 10%, si multiplicamos 50.000 por 10%, entonces lo que se produce es un ahorro de $5.000, ¿sí? Solo por el simple hecho de reducir o acortar un poco el ciclo de conversión del efectivo. Entonces, de acá se desprende, de este segundo tip, se desprende
prácticamente el tip número 3. El tip número 3 es comprar grandes volúmenes de inventario aprovechando promociones y descuentos. No es necesariamente una buena idea, ¿verdad? Por definición, el menor costo de inventario se obtiene con el mínimo inventario posible. La optimización del nivel de inventarios conduce también a optimizar el capital invertido en este rubro, al minimizar costos de seguro, riesgos por obsolescencia de productos, que se roben el producto, inclusive espacios de almacenamiento o espacios requeridos para poder tener el inventario, ¿verdad? O el stock del producto. Hay empresas que compran grandes volúmenes de inventario o grandes volúmenes de materia prima cuando los precios son atractivos, pero no tienen en cuenta, ¿verdad?, el mayor costo que acarrea manejar volúmenes de inventario alto. Al cabo del tiempo, ¿verdad?, estas empresas que compran esos grandes volúmenes de inventario terminan pagando un costo mayor, ¿verdad? Terminan pagando un costo mayor al que hubieran pagado si hubiesen realizado sus compras a un nivel normal, ¿verdad?, de inventario de materia prima. Entonces, acá las preguntas claves que debemos formularnos es: ¿el nivel de inventario que se está manejando es el óptimo? ¿Se podría trabajar con un nivel de inventario menor? Inclusive podríamos preguntar si pudiéramos negociar con nuestros proveedores que manejen nuestro inventario en sus instalaciones. Ellos posiblemente tengan la capacidad instalada, posiblemente tengan el espacio, ¿verdad? Entonces, acá lo que se podría hacer como estrategia es elaborar anticipos a los proveedores. Ellos no registran una venta hasta cuando se demande o se requiere el producto. Y así se mantiene, ¿verdad?, contablemente en las cuentas de activo y de pasivo. Para una empresa el registro sería en anticipo a proveedores, y para la otra sería, para el proveedor, ¿verdad?, sería anticipo de cliente. De esta forma podrían aprovecharse, ¿verdad?, y se podrían obtener ciertos ahorros en cuanto a la administración del inventario de las organizaciones. Ok, el tips número 3 que queríamos compartir. Veamos el tips número 4. Ok, acá este tip es importante, dice: por ninguna razón hay que dejar de cumplir con las obligaciones fiscales. Mientras no se anuncien programas específicos, como lo han anunciado, ¿verdad?, países centroamericanos, República Dominicana, para tratar de ayudar a las empresas, ¿verdad?, y de paliar un poco los efectos de la crisis del COVID-19, mientras no se anuncien programas específicos como prórroga en el pago de impuestos o dispensas generalizadas o cualquier medida similar, dejar de cumplir las obligaciones fiscales antes de tiempo puede generar problemas para ingresar a estos programas, ¿verdad? De hecho, el incumplimiento de los deberes y obligaciones del contribuyente genera no solo un riesgo de carácter fiscal, sino que este incumplimiento también genera infracciones administrativas, ¿verdad?, infracciones tributarias, de conformidad a lo que establece nuestro Código Tributario en los artículos 126 y 127. Además de que debemos recordar que las multas y los recargos, de conformidad a lo establecido en la misma Ley de Concertación Tributaria, en su artículo 43, numeral 11, se consideran como gastos no deducibles para efectos de calcular, ¿verdad?, la renta neta, o para efectos de calcular el impuesto sobre la renta anual, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también yo recomendaría leer los artículos 136 y 137 y el 138 del mismo Código Tributario, que establecen la famosa figura de la contravención tributaria, ¿verdad?, que es cuando
prácticamente la administración tributaria comprueba que el contribuyente o el responsable retenedor ha omitido o está evadiendo el pago de sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Además, yo recomendaría también hacer una revisión de lo que establece el Código Penal, la Ley 641, en su artículo 303, que habla o tipifica la figura de la defraudación, ¿verdad? Desde el punto de vista tributario, para que sepamos a qué atenernos. Entonces, importante, ¿verdad? Este es el tips número 4 que queríamos compartir con las empresas y los afiliados a la Cámara de Industria. Ok, en la medida que yo vaya avanzando o esté desarrollando este seminario web, pueden ir formulando o presentando en el chat sus preguntas, ¿verdad? Sus distintas preguntas o interrogantes. Así podemos ir abordando un poco, ¿verdad? En la medida, yo sé que a veces es como medio complicado esperar, aunque cada docente, cada disertador establece sus propias reglas del juego. Pero en lo personal, a mí me gusta más ir desarrollando la disertación o la presentación y paralelo a ello, si tienen alguna inquietud, si tienen algún interrogante, pueden formularla para que le demos respuesta, ¿verdad? De forma inmediata y no esperar hasta que finalicemos la presentación o el webinar. Ok, veamos el tips número 5. El tips número 5 establece llevar a cabo un control y monitoreo de lo que es el presupuesto operativo, a fin de cada mes, perdón, las empresas, el financiero, el director, deberá comparar los gastos proyectados, ¿verdad?, con los gastos reales y explicar por qué se presentaron o por qué se dieron esas diferencias. Bueno, Giovanni dice por acá que si le podemos mostrar el ciclo de efectivo y el tip 3. Bueno, de todos modos, Giovanni, ahorita no puedo retrocederme un poco a lo que ya presentamos porque eso nos haría perder tiempo. De todos modos, la presentación está siendo grabada. Posteriormente se va a subir a la plataforma de CADIN, a las distintas redes sociales, ¿verdad?, que tiene habilitada CADIN, para que puedan posteriormente revisarla, consultarla y la puedan tener ahí también disponible, ¿verdad?, como una herramienta de consulta. Perdón, estábamos acá en el tip número 5. Entonces, es importante llevar a cabo un control, ¿verdad? Un adecuado control y monitoreo de lo que es el presupuesto operativo. Esta es la mejor forma de mejorar la capacidad de ahorro que pueda tener la empresa, ¿verdad?, en el futuro. Determinando posibles sobreejecuciones al momento de comparar lo presupuestado versus lo real, eso me va a permitir poder determinar posibles partidas o rubros donde se está ejecutando o sobre ejecutando desde el punto de vista del gasto, ¿verdad?, operativo, poniendo de manifiesto esas diferencias, ¿verdad? Podría ser a lo mejor por efectos de un uso inadecuado de los recursos disponibles, que prácticamente eso sería como una bandera roja o como una alerta para que el empresario evalúe estas desviaciones. ¿Por qué estas desviaciones se están presentando, ¿verdad? Y tomar acciones, ¿verdad?, correctivas con oportunidad. Tomar este tipo de acciones correctivas con oportunidad para poder subsanar esa ineficiencia operativa. Perfecto. Veamos el tips número 6. Ok, el tip número 6 está más enfocado a la elaboración de proyecciones financieras.
Yo usualmente recomiendo elaborar un comité, que la empresa cree, conforme un comité que permita establecer mecanismos de control y mecanismos de control y monitoreo del presupuesto empresarial, además de la elaboración de ciertas proyecciones financieras, como mínimo de los próximos 5 años, sensibilizando, ¿verdad?, estas proyecciones sobre la base de 3 posibles escenarios, partiendo de los indicadores macroeconómicos, el crecimiento del PIB, la inflación, partiendo de los posibles escenarios de cómo se podría comportar la recesión económica, podríamos elaborar 3 escenarios, como les comenté al inicio. Podríamos elaborar una proyección financiera sobre la base del escenario óptimo, un segundo escenario sobre la base del escenario más probable y un tercer escenario que sería el escenario más adverso, el más crítico, ¿sí? Este sería prácticamente el tips número 6. Durante este proceso, ¿verdad?, de elaboración o de confección de las proyecciones financieras por los próximos 5 años, posiblemente las empresas se den a la tarea de elaborar un FODA para que les permita estudiar el sector o la industria en la que la empresa está operando, ¿verdad? Resaltando las potencialidades, así como explotar las alternativas que existen para intentar nuevas formas de competir en el sector. Es decir, tratar de redirigir su estrategia, tratar de redimensionar su inversión, ¿sí? Las decisiones en este caso, ¿verdad?, tienen que ver mucho, las decisiones en este caso tienen que ver mucho con el análisis competitivo de la empresa. ¿Cuál es la estrategia competitiva, sustentable y duradera que tiene mi empresa? Ubicar la empresa en estos escenarios económicos, del más óptimo, el más probable y el escenario crítico, nos va a permitir establecer cierta estrategia que la administración, ¿verdad?, se va a proponer en aras de mitigar esa incertidumbre que existe de continuar como negocio en marcha. Si la empresa posee la capacidad para resistir, por ejemplo, un escenario crítico, ¿verdad?, entonces la continuidad es la mejor decisión. Y si la proyección financiera lo que arroja prácticamente es la no continuidad como negocio en marcha o lo que se conoce como el lucro cesante, entonces quizás la decisión más acertada sería retirarse, ya sea de forma temporal o permanente, ¿verdad?, del mercado, analizando inclusive una posible venta, ¿verdad?, de la organización. Acá es importante, este punto es importante porque el tips número 1, que es gestionar el flujo de caja o gestionar la dirección de la organización bajo el enfoque de flujo de caja, se vuelve prácticamente el enfoque. ¿Por qué? Porque prácticamente, y así ha sido, ¿verdad?, a lo largo de la historia, cuando se producen este tipo de eventos disruptivos o crisis que prácticamente rompen con todos estos paradigmas sobre los cuales las empresas se han venido desarrollando o desenvolviendo en el tiempo, te conlleva a tener que administrar tu negocio bajo un enfoque de flujo de caja. El flujo de caja en este momento es el rey. El webinar que impartí anteriormente estaba más en función de gestionar el flujo de caja. El nombre era gestión de flujo de caja y financiamiento de corto plazo. Quienes no pudieron o no tuvieron acceso a ese otro webinar que yo impartí anteriormente, al finalizar la presentación aparece mi correo electrónico, o inclusive le pueden escribir a Amy o a cualquiera de los ejecutivos de CADIN, que estoy seguro de que con gusto le van a poder compartir la presentación, ¿verdad?, para que también puedan leer o observar ciertos tips o ciertas herramientas compartidas para poder mejorar o para poder administrar de forma más eficiente lo que es el flujo de caja de las organizaciones.
Ok, y ya para ir finalizando, ¿verdad? Queremos compartir el tips número 7. El tip número 7 está enfocado en elaborar un programa de reducción de gastos que involucre a todos los trabajadores en la organización. Vamos a ver, acá tenemos en el chat. Dice Violeta Castellón, dice, respecto al ciclo de conversión del efectivo, ¿es viable realizar factoring debido a eso conlleva un gasto financiero? Bueno, acá es muy buena la pregunta, Violeta. Sí se podría, ¿verdad? El asunto está en que como los recursos disponibles, los recursos financieros disponibles son limitados, habría que ver qué organización actualmente y bajo qué enfoque o administración de riesgo estaría otorgando financiamiento, ¿verdad? Descontando factura, es lo que se conoce como factoring. Yo más bien acá, mi recomendación sería establecer una política de descuentos por pronto pago. Establecer una política de descuentos por pronto pago, si bien es cierto, se compromete un poco la rentabilidad de la organización, eso pasa a un segundo plano. ¿Sí? Hay que trabajar en función de gestionar la organización bajo el enfoque de flujo de caja, tratando de gestionar los riesgos de liquidez, los riesgos de crédito, para esto le va a permitir a la organización continuar como negocio en marcha, ¿verdad? Al menos en el corto plazo, porque el ambiente sobre el cual actualmente están aún operando ciertas organizaciones predomina mucho la incertidumbre, es incierto, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de establecer políticas de descuentos por pronto pago, inclusive tratar de disminuir un poco el precio para poder vender producto, ¿verdad? Y que esto permita mejorar un poco el ciclo de conversión del efectivo. Y esto es importante, inclusive las empresas tendrían que sentarse actualmente a revisar sus políticas de crédito para tratar de flexibilizar un poco, ¿verdad? En la medida de lo posible, cada empresa va a hacer su propio análisis. Vuelvo y repito, ¿verdad? Todo esto va a depender del giro económico de la organización o de la industria en la cual cada empresa se desarrolle. Lo que sí es cierto es que hay que administrar de forma eficiente el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Tratando de administrar con eficiencia lo que se conoce como capital de trabajo neto. En este sentido, es importante aprovechar o hacer uso de esas fuentes espontáneas de financiamiento que podríamos obtener de parte de nuestros proveedores y demás acreedores, ¿verdad? Esta fuente espontánea de financiamiento por parte de nuestros proveedores podría aprovecharse, es decir, estos mecanismos de apalancamiento financiero que permitan agregar valor, que permitan incrementar la rentabilidad en la organización. Dicho de otro modo, si mi periodo de conversión de mis cuentas por cobrar es, por ejemplo, en promedio, yo estoy recuperando mis cuentas por cobrar en promedio en 40 días y mis cuentas por pagar las estoy liquidando o las estoy pagando en promedio en 60 días, eso está bien, eso es óptimo. ¿Por qué? Porque estoy recuperando lo más pronto posible mis cuentas por pagar, no estoy comprometiendo mi capital de trabajo y en cambio estoy agregando valor en la organización. Entonces, hay que tratar de administrar de forma eficiente estos ciclos de conversión del efectivo. Lo contrario, es decir, que esté pagando lo más pronto mis cuentas por pagar y esté recuperando mis cuentas por cobrar de forma tardía, eso destruye valor en la organización y compromete el flujo de efectivo, y no solo el flujo de efectivo, la administración inclusive de lo que es el capital de trabajo se vería prácticamente comprometida, y entonces eso no añade valor, no agrega valor a la organización. En cambio, no estoy aprovechando las ventajas del apalancamiento operativo y financiero que podría proveer
mis acreedores y demás proveedores, y entonces en cambio estoy destruyendo valor en la organización, ¿sí? Comprometiendo el capital de trabajo. Sí se podría, Violeta, hacer un análisis de descontar bajo la modalidad de factoring, pero recordemos que este tipo de herramientas o mecanismos tiene un costo financiero asociado bastante alto, ¿verdad? Bastante alto por el riesgo de gestionar adecuadamente, ¿verdad? La recuperación del crédito o de esa cuenta por cobrar. Ok, el tips número 7 sería entonces, ya para ir finalizando, elaborar un programa de reducción de gastos, ¿verdad? Que debe de involucrar a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, acá, igual, yo recomiendo elaborar un comité, si ustedes quieren, un comité financiero o un comité de monitoreo y control de finanzas, que no necesariamente tiene que ser personal externo de la organización, puede estar conformado por el financiero, por el contador, por el tesorero, puede estar conformado por la gerencia, eso lo va a definir cada organización. Pero importante crear un comité que sesione de forma periódica, al menos por un tiempo prudencial, ¿verdad? En el cual se establezcan ciertos temas a debatir, relacionado a las finanzas de la empresa y tomar ciertas medidas, ¿verdad? Así como llegar a establecer, ¿cómo decir? Tomar decisiones y elaborar un acta, de ser posible, ¿verdad? Que quede evidencia de la decisión tomada, ¿verdad? Por parte del comité conformado por la organización. Entonces, acá, para la elaboración de este programa de reducción de gastos, que inclusive este programa de reducción de gastos debería de formar parte de los planes estratégicos de la organización, ¿verdad? Entonces, acá yo recomiendo que se elabore un plan de trabajo, asignando personas responsables, los tiempos, ¿verdad? Alcanzar las metas, indagar cómo buscar y encontrar áreas donde se pueden trabajar reducciones de gastos, sistemas de reporte o sistemas de reportería, etcétera. Un método que podemos acá implementar para el programa de reducción de gastos u optimización, ¿verdad?, de gastos, y que tiene un mayor potencial para obtener resultados tangibles, al menos en el corto plazo, es el famoso, hay varios métodos, pero el que yo recomiendo por el tiempo, por los recursos, no demanda mucho tiempo, no demanda muchos recursos, es un método estadístico, ¿verdad? Este método estadístico parte de la captura de datos o de la recolección de información contable en la organización, ¿verdad? Preferiblemente del último año de operaciones en la organización, en donde se toman estos datos históricos por categoría o por rubro de cada gasto del catálogo de cuentas, se analizan en una hoja de cálculo, podría ser en Excel, ¿verdad?, para ver las tendencias. Usualmente, en este método, pueden hacer uso de la famosa regla 80-20 o la famosa ley de Pareto. La famosa ley de Pareto promulgada por el economista italiano Wilfredo Pareto, un poco más de hace 100 años, ¿verdad? O un poco más de 100 años, él hizo un estudio para conocer cómo estaba distribuida la riqueza en Italia y concluyó, su estudio, ¿verdad? Concluyó que el 20% de los clientes, que el 20% de la población en Italia era prácticamente dueña del 80% de la riqueza, ¿verdad? En Italia. El 20% de la población en Italia era dueño del 80% de la riqueza en Italia. Estudios posteriores, ¿verdad?, han mostrado gran aceptación de esta famosa regla 80-20 o la famosa ley de Pareto. Y entonces esta fórmula aplica para una diversidad de campos o de actividades.
Por ejemplo, el 20% de los clientes producen el 80% de las ganancias o de las utilidades en una organización, que el 20% de los trabajadores causa el 80% de los problemas en las empresas. Básicamente esta teoría o esta regla 80-20 lo que pretende es establecer que el 20% del esfuerzo de una actividad o del esfuerzo que llevemos a cabo en un trabajo prácticamente nos va a producir el 80% de los resultados. ¿Sí? Está demostrado, ¿verdad?, que este principio, como lo mencioné, tiene validez en el ambiente de gastos de una empresa. Entonces, para ejemplificar un poco este método, estadístico, les traigo por acá un pequeño ejemplo. Ahí tenemos, ¿verdad?, un poco lo que es la definición de lo que es el método estadístico. Como les dije anteriormente, este método prácticamente parte de lo que es la recolección de la información contable, captura cierta información para hacer un análisis. Por ejemplo, veamos acá, aquí tenemos los costos y gastos de un año, de un periodo. Ahí tenemos los costos y gastos del año 2019. Me voy a trasladar a este mismo archivo, pero en Excel, para explicar cómo hacer uso de este método estadístico, la famosa regla 80-20, para poder establecer una política o poder establecer un programa, elaborar, ¿verdad?, un programa de reducción de gastos. Acá tenemos los rubros o las distintas partidas presupuestarias que podríamos observar en cualquier organización, ¿verdad? Ahí tenemos los números de cuentas contables, las cuentas de mayor, la descripción o el nombre de la cuenta y el saldo acumulado al 31 de diciembre. Ahí tenemos, ¿verdad?, por cuenta contable, tenemos gastos de personal administrativo, honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, servicios, etcétera, etcétera. Total, costos y gastos, ahí tenemos 1.072.000 y pico, ¿verdad? Perdón, 1.072.493.423 córdobas. Ahí tenemos la estructura, ¿verdad?, de costos y gastos de una empresa X al corte del 31 de diciembre del 2019. Entonces, haciendo uso de la famosa ley de Pareto o regla 80-20, vamos a plantear el escenario en el que no pretendemos eliminar o reducir gastos relacionados a los salarios o gastos relacionados al personal. Por eso sombría acá los gastos del personal administrativo y los gastos del personal de producción, que tienen que ver con salarios, prestaciones, etcétera. Entonces, para el análisis yo he excluido acá esos dos rubros. Entonces, al final acá tenemos, si totalizamos o si sumamos, ¿cuántas cuentas contables tenemos acá? En total son 23 cuentas contables. Entonces, aplicando la regla 80-20 o la ley de Pareto, vamos a aplicar a esas 23 cuentas el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 23? Nos da como resultado, acá lo tenemos, el resultado es 4.6, ¿sí? Es decir, vamos a tomar, si lo redondeamos, las primeras 5 cuentas, pero antes de eso vamos a ordenar los rubros o las partidas presupuestarias de mayor a menor, ¿verdad? De forma prácticamente ascendente o descendente, ¿verdad?, como lo quieran ver, de mayor a menor, para poder calcular posteriormente el peso específico de cada partida en relación al total de costos y gastos acumulados al cierre del año 2019, al 31 de diciembre del año 2019. Entonces, dividimos 233.000, que es el total, ¿verdad?, de gastos en hoteles y restaurantes, entre el total de costos y gastos, y eso nos va a dar el peso específico. Prácticamente acá lo que estamos haciendo es el uso de la técnica o de la herramienta del análisis vertical, ¿verdad?, o análisis estático. Y entonces vamos a ir calculando el peso específico de cada rubro o de cada partida presupuestaria en relación a la totalidad de los costos y los gastos. Entonces ahí tenemos el 100%.
¿verdad? Tenemos el 100% y después vamos a ir acumulando esos rubros que calculamos, ¿verdad? Por peso específico. Entonces, al aplicar la famosa regla 80-20, tenemos que el 20% de 23 es 4.6. Redondeándolo, tomaríamos las primeras 5 cuentas. Vamos a ver si en las primeras 5 cuentas se concentra, serían estas primeras 5. Ok, en las primeras 5 cuentas prácticamente se concentra el 85% del total de los gastos, del total de los costos y gastos. ¿Sí se observa? ¿Lo pueden ver? Entonces, acá es donde nosotros debemos de enfocar, debemos de desagregar o obtener el detalle de esos 5 rubros o de esas 5 cuentas donde prácticamente se concentra el 80% de los costos y gastos para tratar de optimizar o de reducir desde el punto de vista presupuestario. Acá yo recomiendo hacer una clasificación. Una vez de que se hace la integración o se obtiene el detalle de estos rubros, yo recomiendo, y puede ser de mucha utilidad, ¿verdad? Tratar de clasificar los gastos de acuerdo a 3 categorías. Gastos eliminables o aplazables, gastos disminuibles y gastos estratégicos, ¿verdad? Tratar de ubicar en esas 3 categorías los rubros de gastos que podría eliminar, podría optimizar o podría, o no puedo, ¿verdad? Disminuir o eliminar porque son gastos estratégicos, gastos que son imprescindibles para la organización. Entonces, esta famosa regla 80-20 me permite hacer un análisis a través de la captura de datos para enfocarme a revisar. Ok, no se logra ver, dice el Excel. Veamos qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa. Acá, ahí sí logran ver el Excel. Voy a explicar de forma rapidita para los que no pudieron observar, ¿verdad? Excel, la explicación, ¿verdad? Que di de Excel. Entonces, acá yo tengo una captura de datos. Yo parto de la información de costos y gastos del último periodo para poder llevar a cabo este análisis estadístico, partiendo de la famosa regla 80-20 o ley de Pareto. Entonces, yo tengo acá los principales, prácticamente todos los rubros de costos y gastos de la organización por partida o por rubro presupuestario. Yo les mencioné que para el análisis estoy excluyendo lo que son los gastos de personal administrativo y gastos de personal de producción que tienen que ver con salario, prestaciones sociales, todo lo relacionado a salarios, ¿verdad? Del personal, porque la idea no es recortar o hacer ajustes desde el punto de vista del personal. Pero si fuese el caso, entonces ustedes sí deberían de incluir, ¿verdad? En el análisis estos 2 rubros. Entonces, para mi análisis yo excluí esos 2 rubros, esas 2 partidas presupuestarias, y entonces les decía que para llevar a cabo este análisis yo debo de ordenar de mayor a menor, ordeno de mayor a menor la cifra o los rubros por partida presupuestaria. Acá está ordenado de forma ascendente o descendente, dependiendo de la perspectiva como lo quieran observar. ¿Para qué? Para calcular el peso específico de cada partida presupuestaria o de cada rubro. Entonces voy a dividir el total de gastos en hoteles y restaurantes entre la totalidad de mis costos y gastos del periodo, ¿verdad? Presiono F4 para enllavar esa celda y que no se me mueva y le doy Enter. Y entonces arrastro esa fórmula hasta abajo y obtengo, ¿verdad? El 100% de la totalidad de costos y gastos. Posteriormente, yo voy a ir acumulando estos costos y gastos que calculé de forma específica, su peso específico en relación a la totalidad de los costos y gastos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder, haciendo uso, ¿verdad?, de la famosa regla 80-20, poder identificar ese 80% de total de costos y gastos donde se concentra
prácticamente el total del presupuesto operativo. Yo les decía, acá tenemos un total, excluyendo aquellas dos cuentas, tenemos un total de 23 cuentas de gastos, de costos y gastos. Si yo multiplico a esas 23 cuentas el 20%, entonces obtengo que el 20% de 23 es 4.6, es decir, 5. Redondeando, ¿verdad? 5. Entonces vamos a tomar los primeros 5 conceptos de gasto que prácticamente representan el 85%. Y entonces acá vemos cómo si se cumple esta famosa regla o la famosa ley de Pareto, ¿verdad? O regla 80-20, que podríamos implementarla para poder, una vez encontrado los principales rubros donde se concentra el 80% de los gastos, detallarlos, tener la desagregación de esos gastos para poder enfocarnos en el análisis, ¿verdad?, de cada uno de los gastos. Gasto que no se justifique sobre una base apropiada, por ejemplo, sobre la misión, la visión, la estrategia, los objetivos estratégicos de la organización, son gastos que pueden ser eliminables o pueden ser disminuibles u optimizarse. Entonces, en ese sentido, yo les recomendaba establecer una clasificación de gastos tomando como referencia tres rubros o 3 clases de gastos. Gastos eliminables o aplazables, gastos disminuibles y gastos estratégicos, ¿verdad? Aquellos gastos estratégicos son aquellos que prácticamente son imprescindibles para la organización, que no los podemos eliminar, pero quizás sí podríamos a lo mejor optimizar, ¿verdad? Desde el punto de vista del gasto. Entonces, estos eran los tips que queríamos compartir con los miembros, ¿verdad?, afiliados a la Cámara. No sé si tienen alguna pregunta, es el momento, ¿verdad?, de que formulen sus preguntas para poder darles o brindarles una respuesta apropiada. Por lo pronto no hay más preguntas, don Armando. No sé si quizás hay alguien que quiera abrir su micrófono. Si no, por ahí tienen el chat también habilitado. Pueden escribir al chat, sí, leemos la pregunta y con gusto le damos una respuesta apropiada. Bien, parece que no. Bien, si no hay preguntas, por mi parte, ¿verdad?, agradecerle. Vamos a ver acá, dice Ricardo Gaitán, ¿cómo entra en juego la estructura de capital? Utilidad acumulada, reservas e incluso acciones de socios ante las recesiones. Bueno, acá es importante e interesante la pregunta que hace Ricardo, ¿verdad? Todo va a depender de la capacidad que tenga la organización. Habría que ver si la empresa tiene una política adecuada de dividendos o inclusive de crear ciertas reservas para contingencias que permitan poder cubrir ciertos gastos operativos, gastos relacionados al personal en el corto plazo, para poder continuar, ¿verdad?, como negocio en marcha. Por acá dice Casa Mora, los gastos en insumos de limpieza y protección han incrementado. Sí, efectivamente. Vean, como estrategia también todo va a depender del tipo de organización, de la industria en la que opera, porque, por ejemplo, hay algunas empresas en las cuales hay ciertos cargos, hay ciertos puestos de trabajo que se les puede permitir, por ejemplo, trabajar desde casa, hacer uso de la famosa modalidad del teletrabajo, ¿sí?, o del home office, como también se le conoce. Habrá algunos puestos de trabajo que no se puede implementar este tipo de teletrabajo. Pero sí podría a lo mejor hacer, qué sé yo, una mezcla se me ocurre, de llegar a la oficina de forma semipresencial o tratar de rotar la presencia, ¿verdad?, de ciertos trabajadores en la oficina.
por decir algo, el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Que están en una sola oficina, vamos a tener una modalidad semipresencial en la organización y entonces van a venir a la oficina los días lunes y los días jueves. El departamento de IT o de informática va a venir los días martes y los días viernes. Así se trata de reducir un poco, tratando de darle respuesta, ¿verdad?, a Casa Mora, que, donde efectivamente pues, los insumos de limpieza y protección han incrementado, principalmente aquellos productos de primera necesidad, alcohol en gel, mascarillas. ¿Por qué? Porque las empresas, los empresarios están tratando de mitigar el riesgo contagio del COVID-19. Entonces, pudiera haber un como balance. Naturalmente que esto va a partir del análisis interno de cada organización, pero yo dejo ahí planteada la posible estrategia, ¿verdad? Se rota la modalidad presencial en las oficinas, lunes, jueves, martes, viernes, miércoles, viernes, y entonces evitamos la aglomeración de personas y entonces se optimiza también desde el punto de vista del gasto, porque entonces estamos ahorrando en energía eléctrica, estamos para las oficinas que van a estar cerradas. Naturalmente que las empresas tendrán que elaborar un adendum al contrato de trabajo para poder establecer ciertos mecanismos bajo la modalidad del home office o del teletrabajo que le dé garantías al empleador de que efectivamente pues, el trabajador está empleando de forma eficiente y contribuyendo con la productividad laboral durante el tiempo que esté en su casa. Pero eso va a venir del análisis, ¿verdad?, interno de cada organización. Dice Jorge Giovanni Rodríguez, dice, los productos van a subir de precio por escasez. Planificar 5 años, se podría planificar 5-3, 2-1, sí. Eventualmente, en la medida de que podamos nosotros ir optimizando o reduciendo un poco las proyecciones, es decir, pudiéramos no solo hacer las proyecciones anuales, hay algunas empresas que las hacen mensuales, hay otros que las hacen trimestrales, bimensuales, todo va a depender del alcance, todo va a depender del análisis que queramos realizar. Ciertamente 5 años es un poco, de hecho la mayoría de las empresas ya no elaboran planes estratégicos por 5 años, lo hacen por un trienio, porque la globalización, o sea, los tiempos son cambiantes, las políticas monetarias de cada jurisdicción o de cada país son cambiantes, las políticas fiscales, todo eso cambia, entonces efectivamente pues planificar 5 años pudiera ser quizás no improductivo, pero sí podría ser un poco, ¿cómo decirlo? Tal vez no podría proporcionarnos el análisis, ¿verdad? Podríamos proyectar 3 años, 2 años, e ir monitoreando, e ir evaluando al momento que vayamos actualizando esas proyecciones, cómo se va comportando, ¿verdad? La economía a nivel mundial y la local, para ir haciendo los ajustes, ¿verdad? En los supuestos que hemos planteado en la proyección en las proyecciones financieras. Dice Ricardo Gaitán, ¿cómo se puede reducir los ciclos de conversión de efectivo si el producto que se ofrece no es físico, sino un servicio? Por ejemplo, funerarias, cementerios. Bueno, ahí tendrán que reinventarse, ¿verdad? Ciertas organizaciones tendrán que ver qué estrategias pueden establecer como mecanismos de mercadeo, facilidades de pago para que les permitan, ¿verdad?, poder alcanzar esas proyecciones de volúmenes de venta que tenían proyectadas hasta antes de esta crisis, ¿verdad?, de la pandemia del del COVID-19. Recordemos que en Nicaragua, en nuestro caso particular, pues veníamos luchando con una crisis anteriormente, ¿verdad?, social y política, y entonces este evento disruptivo del COVID-19 viene a plantear un escenario un poco más negativo, ¿verdad? O más adverso. Bueno, si no hay más preguntas, creo que por acá concluiríamos con el webinar. Yo les agradezco mucho por la participación, por la paciencia.
Gracias a la Cámara de Industrias por la invitación realizada para poder compartir estos tips con sus miembros afiliados y el público, ¿verdad?, en general. No sé si tiene algún comentario Amy o Roger en relación al webinar. Sí. Bueno, creo que hasta ahí llegaríamos. Don Armando, agradecerles a todos el tiempo brindado. Recuerden que este video, o la grabación más bien, las personas que no lograron conectarse, va a estar disponible en la plataforma de YouTube, al igual que la presentación que nos va a compartir don Armando. Y pues muchas gracias a todos por su participación. Estamos a la orden. Cámara de Industria, don Armando le agradece su ponencia el día de hoy. Claro que sí, con mucho Que gusto, nos y ha estamos a brindado la su orden. apoyo desde un inicio. Gracias a todos. Tengan buen día. Feliz tarde.